bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Hola Jason, ¿cómo anda? Todo bien, ¿vos? ¿Cómo estás, Eric? Bien, gracias. Bueno, un gusto como siempre. Bueno, al continuar esta serie sobre pasajes difíciles, me di cuenta de algo, Jason, que estos pasajes y preguntas que surgen no son preguntas abstractas ni tampoco porque simplemente queremos saber más información. Uh-huh. Son pasajes y doctrinas que realmente impactan a nuestras vidas. Es decir, si hemos hecho blasfemia contra el Espíritu, queremos saber. Claro. Si hemos cometido el pecado que lleva a la muerte, nos impacta. Y ahora queremos saber si es posible perder nuestra salvación. Porque si es así, tiene muchas implicaciones para nuestras vidas. Entonces, Jason, ¿puedes ayudarnos con este tema si podemos perder o no perder nuestra salvación? Bueno, gracias, Eric. Y sí, hoy vamos a considerar el pasaje Hebreos, capítulo 6, versículos 4 a 6. Y para aclarar, la pregunta es si este pasaje enseña que la salvación se puede perder. Y hay mucho, Eric, que podríamos decir sobre la seguridad de la salvación. Y hay muchos pasajes que hablan sobre el tema, ¿no? Pero en este episodio queremos enfocarnos en lo que dice este pasaje. ¿Y qué dice el pasaje? Los versículos que vamos a ver aparecen en un contexto más grande donde el autor de Hebreos está hablando de cómo Jesús es superior a la ley de Moisés y particularmente que Jesús es un gran sumo sacerdote, más grande que todos los sumos sacerdotes, ¿no? Y luego el autor hace una pausa realmente en su argumento sobre la superioridad de Jesús para advertir a sus lectores sobre los peligros de la apostasía. Y le preocupa que no son tan maduros como deberían o podrían ser. Entonces, estos versículos son una advertencia sobre la caída. Y bueno, vamos a leer los Hebreos 6, 4 a 6. Dicen, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Y la razón por la que este versículo es difícil de entender es porque suena como alguien que es salvo, ¿no? Y suena que esta persona pierde su salvación y luego nunca más podrá ser salvo. Y hay preguntas difíciles que hacer del texto, como ¿qué significa que una persona una vez fue iluminado y gustó el don celestial y fue partícipe del Espíritu Santo y probó la bondad de la palabra de Dios y los poderes del mundo para venir? Otra pregunta es ¿qué significa que esta persona cayó, ¿no? Y estas son algunas de las preguntas que tenemos que responder. Y para interpretar y entender este pasaje, Eric, creo que hay dos errores que podemos cometer al tratar de comprenderlo. Una es subestimar la advertencia y la otra es exagerar la advertencia. Subestimar la advertencia sería decir, mira, esta es una situación hipotética que no puede suceder. Nadie puede realmente cometer este pecado. Entonces, en lugar de un pasaje de advertencia que nos llama a la fidelidad y la santidad, se vuelve básicamente sin sentido. A esto se le llama la interpretación
hipotética. Pero Eric, yo no creo que sea una buena interpretación de este pasaje, pero al otro extremo sería sobreestimar este pasaje o exagerar este pasaje. Que estos son verdaderos cristianos que luego se aparten, es decir, Dios salva, pero depende de los cristianos mantener esa salvación, y este pasaje es simplemente un llamado a hacer eso y una advertencia de que si no lo haces, perderás tu salvación. Bueno, necesitamos rechazar tanto la sobreestimación como la subestimación de este pasaje. Si lo subestimamos, esencialmente no tiene sentido. No es una advertencia real porque no describe algo que realmente pueda suceder. Entonces, ¿por qué el autor lo escribió? Al mismo tiempo, si lo sobreestimamos, quitamos la esperanza del Evangelio e ignoramos los muchos pasajes de las Escrituras que describen la perseverancia de los santos y la seguridad de nuestra salvación. De hecho, justo después de estos versículos, Eric, el autor continúa diciendo que aunque esto es un peligro real, no creo que ninguno de ustedes se vaya a apartar. Y luego, escuche esto, Eric, dice, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Y si sobreestimamos este pasaje o exagerar este pasaje y hacemos que la perseverancia dependa únicamente de nosotros y nuestro esfuerzo, invalidamos este pasaje que dice que nuestra esperanza es segura y firme. Al final, yo creo que este pasaje describe a personas que parecen ser creyentes, pero que en realidad no lo son. Personas que se describirían a sí mismas como las que fueran iluminadas y participantes del Espíritu Santo, etc., al igual que la semilla que cayó en un terreno poco profundo, brotan, pero luego se queman porque no tienen raíces. Estas personas tuvieron algún tipo de experiencia que parecía legítima, pero luego rechazaron completamente a Cristo y su sacrificio. Y este mismo rechazo es una señal de que no eran verdaderos creyentes en absoluto. Y lo que es más, este rechazo final y total de Cristo es como el pecado imperdonable del que hablaste hace unos episodios, Eric. Es imperdonable. No hay esperanza fuera de Cristo. Si lo rechazas, lo has rechazado todo. Eric, yo creo que esta es una advertencia real que leemos en estos versículos, pero es una advertencia con esperanza. Y si estamos verdaderamente en Cristo, nuestra salvación es segura. Pero vayamos a la madurez, sigamos creciendo y desechando el pecado, que es una demostración de que nuestra salvación es real. Una salvación que nunca se puede perder porque las promesas de Dios nunca fallarán. Bueno, muchas gracias, Jason. Y qué consuelo es saber que nuestra salvación es segura en Cristo y su obra. Entonces, muchas gracias por la explicación muy clara y muy útil para nosotros. Y bueno, nos vemos la semana que viene con otro episodio de Teología en tu Vida.